Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a resolver este sistema de ecuaciones general. En vez de hacerlo con los números tal y como lo hemos hecho aquí, vamos a resolverlo utilizando los símbolos, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el sistema de ecuaciones y vamos a ver ahora cómo quedaría la expresión cuando aplicamos la resolución con los símbolos en vez de sustituirlos por números, ¿vale? Voy a quitar los círculos que indican que son conocidos esas cantidades y también esto de aquí para indicar que son las incógnitas, ¿eh? Eso ya lo sabemos, que aquí estamos tratando la aceleración y la tensión como si fuesen las incógnitas. Bueno, entonces aquí, si aquí tengo t, aquí tengo menos t, pues al sumar se van a cancelar y me va a quedar p2 menos mu por p1, y aquí es la misma aceleración en los dos, luego puedo sacar la factor común y reescribir esto así, ¿vale? Bueno, pues de aquí entonces podrías despejar la aceleración y llegar a una expresión como esta. Y luego aquí lo que hacemos es que escribimos, abrimos por así decirlo, en lo que tiene dentro estos símbolos, que son la masa 2 por la gravedad y la masa 1 por la gravedad, ¿vale? Y vemos que la gravedad se puede sacar factor común, lo voy a escribir aquí delante, entonces al final lo que me quedaría es una expresión como esta, ¿vale? ¿Cuál es el sentido que tiene trabajar con una cosa así, con una expresión como esta que tenemos aquí? Bueno, pues fíjate que así puedes ver cuál es el efecto que tiene el aumentar mu o el aumentar una masa. Esto de aquí es M1 y este es M2, ¿vale? Si queréis, para que estén en el mismo orden, podéis poner aquí M2 y aquí M1 para que aquí estén los dos con las dos masas iguales y aquí también, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Entonces, hacerlo de esta manera, podemos ver que si quito la masa 1, por ejemplo, quitar la masa 1 sería que aquí no habría ningún cuerpo conectado. Si eso es así, entonces este cuerpo tendría que caer en caída libre, ¿cierto? O sea que su aceleración de caída tendría que ser g, la de la gravedad. Y si vamos aquí, vemos que efectivamente ese es el caso. Si yo hago que m1 sea 0, entonces me quedaría que esta expresión de la aceleración, esto cancelaría y esto también. Y m2 entre m2 es 1 y al final me quedaría la gravedad, ¿vale? Para estar tomando nota, la mano no se mueve. Y eso es lo que pasaría aquí cuando hago que la masa 1 dé 0. Si hago que el coeficiente de rozamiento sea más grande, vemos que voy a hacer el numerador más pequeño y por lo tanto la fracción va a ser también más chica. ¿De acuerdo? Así que no voy a conseguir, lo que voy a conseguir es que la aceleración de caída sea más pequeña, lo que debería pasar. Eso ya sabíamos que tenía que ser así y efectivamente pasa. Si la masa 1 es más grande, hace más chico el numerador y hace más grande el denominador. Luego las dos cosas hacen que la fracción sea más pequeña. Un numerador más pequeño y un denominador más pequeño también, ¿vale? Y también podemos conseguir otra cosa. ¿Cuál va a ser el valor que va a hacer o sea, si yo te doy M2 y te doy el coeficiente de rozamiento, ¿cuál es el valor que va a hacer de la masa 1, el valor de la masa 1 que va a hacer que el sistema no se mueva? Pues cuando la aceleración valga 0. Si la aceleración vale 0 y el sistema inicialmente está en reposo, va a seguir estando en reposo. Entonces, si la aceleración es 0, yo sé que eso solamente va a ocurrir cuando el numerador sea 0. Y si me dan como datos la masa, digamos, y mu, me dan como datos estos dos, pues entonces podría hallar cuál es el valor mínimo de la masa que va a hacer que el sistema no se mueva.
Entendemos que si el sistema está inicialmente en reposo, solamente empezará a moverse si tiene una aceleración positiva. Si la aceleración es 0, entonces el sistema sigue sin moverse, ¿vale? Seguiría en reposo. ¿Cuándo la aceleración va a ser 0? Cuando esta fracción de aquí sea 0, porque g no lo es. Y esta fracción es 0 cuando el numerador de la fracción es 0. Y eso es lo que he escrito aquí, el numerador de la fracción 0, ¿vale? Y ahora, suponiendo que conozco estas dos cosas, he calculado la expresión para m1 que hace eso posible. Por supuesto, esto lo puedes cambiar y dices, bueno, pues si sé m2 y m1, entonces el valor de mu que lo haría, pues sería m2 partido por m1. Según lo que te den, pues son tres cosas. Si me dan dos, pues calculo la tercera, ¿vale? Eso sería una pregunta posible en el examen, ¿de acuerdo? En el que te digo, bueno, suponiendo que la masa del cuerpo 2 permanece constante y el coeficiente de rozamiento también, ¿cuál tendría que ser la masa del cuerpo 1 para que el sistema no se moviera? ¿Vale? Bueno, yo te digo el valor de M2, el valor de mu1 y tú tendrías que calcular el de M1, ¿vale? Pero tienes que saber el proceso de deducción. Si tú coges y me planchas esto al final, pues entonces 0 que te crió, ¿vale? Eso no está permitido. ¿De acuerdo, chicos? No me ha quedado muy claro. ¿El qué no te ha quedado claro? Cuando has empezado a decir que si el denominador es más pequeño, la fracción es más pequeña, y si el numerador es más pequeño, la fracción es más pequeña. ¿Qué? Lo que hemos hecho ha sido estudiar el efecto que tiene aumentar alguna o disminuir alguna de estas cantidades en el valor de la aceleración. Lo que hemos dicho, de lo último que tú te refieres, lo que hemos dicho es que si aumento el valor de M1, hago el numerador más chico porque está restando y el denominador más grande porque está sumando. Esas dos cosas, hacer un numerador más pequeño y un denominador más grande, reman en la misma dirección, que es hacer la fracción más chica. Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que hacer una masa 1 más grande hace cada vez la aceleración más pequeña. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que puede ocurrir que el cuerpo no se mueva, que tenga una aceleración 0. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando el numerador es 0, que es lo que he escrito aquí. Y el numerador 0 significaría esta expresión igual a 0, y si lo que no sé es la masa 1, por eso estos dos los he marcado aquí en azul, ¿vale? Con un color distinto, entonces la masa 1 se podría calcular de esta manera, ¿vale? Ese sería el valor de la masa 1 en términos de M2 y el coeficiente de rozamiento, que haría que la aceleración valiera 0. Evidentemente, si aquí te da una aceleración negativa, bueno, pues estaría mal, ¿de acuerdo? Porque el cuerpo, por muy grande que yo haga esto, nunca se va a mover para allá, ¿vale? ¿Sí?